Hace ya algunos años que todo el marco jurídico relacionado con las finanzas públicas se ha modificado justamente para evitar las prisas. Yo recuerdo cómo todavía en las madrugadas del 31 de diciembre estábamos aprobando presupuesto hace muchos años en esta Cámara o incluso parte del paquete económico que es de la competencia del Senado. Lo que hacen los precriterios es dar certeza jurídica, es ir precaviendo a quienes tomamos decisiones de cómo están las condiciones de la economía del país y especialmente de las finanzas públicas. De modo que hoy parece que este es el panorama. Esperemos, faltan algunos meses para que después de los precriterios ahora ya llegue el paquete económico y seguramente la economía que es global, nos irá dando orientaciones a los mexicanos, a las autoridades para actuar con responsabilidad. Creo que esto último es lo que hay que destacar del gobierno del presidente Peña, actuar no en la coyuntura, no decidir sobre las rodillas, sino hacerlo responsablemente con la disciplina a la que obliga un desempeño correcto. De modo que sigamos consistentemente ejecutando las políticas públicas que de manera firme ha implantado el gobierno federal y especialmente la Secretaría de Hacienda. En el caso, por ejemplo, del petróleo, aunque ya no es la base de nuestra economía, pues sigue impactando en las finanzas y parece que no tiene para cuándo recuperarse. El precio del petróleo se rige por los mercados del mundo y efectivamente estamos sujetos a esos vaivenes y lo que importa es cómo hacerle frente para amainar los efectos negativos que eventualmente tuviéramos que sufrir. Por ahora, insisto, qué importante es tener en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, a personas, a mexicanos no solo diestros en las finanzas públicas, sino políticamente muy responsables, no solo con el presidente, sino con el país. De manera que esta, que es una cámara vital en la discusión y en la aprobación, sobre todo del presupuesto, lo es en todo el paquete económico, muy temprano, muy a tiempo, se haga cargo de lo que dicen los precriterios de política económica, que además son públicos y que estoy seguro que sobre ellos se habrán de pronunciar los centros de estudios, los expertos, los columnistas, todo será bienvenido para normar criterios. Diputada, en el caso sobre las elecciones, ¿qué opina de estas promesas de campaña que parecen ocurrencias? Por ejemplo, la del candidato del PRI que va o está prometiendo un salario rosa para las amas de casa. ¿Suena ocurrencia no solo también el de los demás candidatos? Creo que los compromisos de campaña, las ofertas políticas deben tener como base o tienen como materia prima lo que vive la comunidad a la que se pretende persuadir. Creo que es muy importante que haya realismo en las propuestas, que nunca sean ocurrencias y nunca lo serán las que postulen los candidatos del PRI. Tienen no solo solidez técnica, sino viabilidad. Cada una de ellas las sabremos no solo de postular, sino de cumplir en su tiempo. Y yo solo diría, estamos muy temprano para hacer un balance de las campañas electorales. Hay que hacernos cargo de que vivimos en un sistema de altísima competencia política electoral y que en el caso del PRI se debe confiar cuando menos en tres factores: nuestra capacidad de organización, nuestra oferta política y el perfil de nuestros candidatos. Pero por ejemplo en el tema del salario rosa, ¿de dónde saldrían los recursos? Justamente es un reto a las finanzas públicas porque en tiempos de recursos magros hay que hacer un ejercicio de astringencia y de prioridad. De modo que, por supuesto, siendo muchos los asuntos pendientes, le demos especial atención a los que más interés, más preocupación le provocan al electorado. Oye, diputada, ¿se van a reunir con organizaciones de derechos humanos como lo proponían algunos periodistas por el tema de seguridad interior o ya? Nosotros nos hemos estado reuniendo, hubo hace ya algunas semanas
Sí, pero además la Jucopo no es la única instancia que ha estudiado este asunto. El Senado y la Cámara de Diputados hace más de mes y medio se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y también con gente del Alto Comisionado. Es decir, nadie que haya tenido interés por ser escuchado ha dejado de serlo y como lo he dicho y lo repito, estamos en condiciones en pocos días de circular el dictamen hecho en la Comisión de Gobernación, que lo puedo decir sin temor a equivocarme, incorpora sustancialmente propuestas provenientes de todos los presentantes de iniciativas en esta materia. Hace unos días usted decía que no era necesario redundar porque ya se habían escuchado estos planteamientos de los organismos que no solamente había propuesto el PRD, sino también el PAN. Bueno, yo creo que más que propuestas provenientes de tal o cual partido, lo importante es que prestemos atención a todos los puntos de vista, todos son respetables, hay algunos que son mutuamente excluyentes y en relación con los derechos humanos debe haber la garantía absoluta del respeto irrestricto por los derechos humanos. No hay dilema entre eficacia en los quehaceres de seguridad y respeto a los derechos humanos. Ambos factores tienen que ser considerados. El respeto por los derechos humanos no debe ser ni siquiera objeto de discusión. Tenemos que salvaguardar los derechos humanos porque esa es la impronta que la Constitución tiene en su reforma del 2011. Esta reforma constituye un avance cualitativo que no tiene precedentes. Tenemos que preservarla y asegurar el respeto cabal por los derechos de las personas. Y es justamente esta la motivación, una de las motivaciones para que haya una ley de seguridad interior. Cuando la autoridad, y más tratándose de las Fuerzas Armadas, no tiene límites, no conoce las fronteras, porque no existe un documento que las establezca, hoy la presencia de las Fuerzas Armadas se da por una decisión del presidente y todos los factores concretos que parecen indispensables como establecer el espacio, el tiempo, las condiciones en las que debe intervenir el ejército se pueden dar por decisión del presidente. Lo que queremos es que no sea una decisión personalísima o no sea una decisión libérrima, sino una decisión del presidente, sí, habiendo formulado una declaratoria de protección a la seguridad interior que tiene que fundar y motivar, y que por cierto dicha declaratoria está sujeta a controles judiciales y a controles legislativos que hoy no existen. Entonces, de lo que se trata es de perfeccionar, de redondear, de fundamentar, de solidificar la presencia de las Fuerzas Armadas en quehaceres de seguridad interior. Gracias.